La tlacuachita ignorante, en el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia. Buenas tardes, chicos. Quiero darles la bienvenida a este espacio de lectura y reflexión, la tlacuachita ignorante. Me gustaría preguntar, que levanten las manos, ¿quién han venido ya a este espacio de lectura? La mayoría, qué bien, qué bien que han formado parte de esta actividad de forma continua que llevamos cada semestre, que el doctor Enio Carro, que ahorita no se encuentra presente, se motivó, ¿no?, hasta estos espacios donde los maestros con su conocimiento le pudieran dar este espacio a los chicos de conocer nuevas lecturas que a lo mejor en clases a veces pues no se pueden, pero que ayudará en su formación. Y no solo esto, sino que también sirva como un espacio divulgativo, pero también como material didáctico, ya que cada presentación se graba y se sube al canal de YouTube, por si quieren volver a ver la presentación, les interesó un punto, pues puedan continuar en esto. Y pues a mí me gustaría darle la bienvenida al maestro Óscar Orlando, también maestro que ha participado con nosotros en esta actividad continuamente y que agradecemos porque al final esta actividad se nutre con los docentes y con los alumnos que participen en ella. El día de hoy va a participar con la lectura Conversación, lenguaje y posibilidades, un enfoque postmoderno de la terapia de Anderson, el autor. Y pues le doy la palabra al maestro para iniciar con esta actividad. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la tlacuachita ignorante, y pues yo primero quiero agradecer a CIDETAC por brindarme el espacio en relación a hablar acerca de lo que es la terapia colaborativa y dialógica, que creo yo que el que abra estos espacios definitivamente ayuda a nutrir un conocimiento y pues bueno, a generar nuevas ideas. Entonces sería importante hablar de este libro. Yo este libro lo conocí en lo que es la maestría en terapia familiar, entonces pues bueno, es algo que a mí en lo particular me gusta. Llevo como 5 años hablando de práctica colaborativa y dialógica en un grupo de entrenamiento que se llama Campus Elíseos, que se encuentra en la Ciudad de México. Entonces se enfocan en las ideas de Harlin Anderson y Golishat. Entonces pues bueno, quiero compartirles pues quién es primero Anderson, que es Harlin, y pues habla acerca de este libro. Este libro es la portada: Conversación, lenguaje y posibilidades, un enfoque posmoderno de la terapia. Entonces, pues bueno, es muy importante ver la concepción que se brinda dentro de lo que es la terapia familiar. Anteriormente, en números anteriores de la tlacuachita, he estado como hablando de la teoría general de los sistemas, de Bason, y bueno, ahorita me estoy yendo un poquito también a hablar de lo posmoderno. Entonces, es un enfoque que en lo particular nutre mucho en lo que es en el ámbito terapéutico. Entonces, pues bueno, me gustaría compartirles acerca de esto. Adelante. Bueno, en este libro habla sobre la introducción a las prácticas colaborativas y dialógicas en 1997, pero ojo, el antecedente histórico es en 1988. Con lo que es sistemas humanos como sistemas lingüísticos. En el año 1988, Harlin Anderson y Golishat fueron 2 coterapeutas que se encontraban en el Houston Galveston. Actualmente sí sigue siendo un centro vigente en terapia familiar, de manera individual o pareja. Y pues empiezan a dar la propuesta en los años 80 en relación a un enfoque posmoderno. Entonces, para aquellos años, les comento, solamente aceptaban artículos de terapia familiar sistémica. O sea, todo lo que tenía que ver con teoría general de los sistemas era aceptado. Entonces, ese fue el primer, se pudiera decir, el primer obstáculo que presentaron al querer publicar este artículo. Porque, como decía, teoría general de los sistemas, ellos no estaban hablando realmente de la teoría general de los sistemas, estaban hablando acerca sobre lo que correspondía al construccionismo social. Entonces, si el construccionismo social, ¿cómo podía entrar? Entonces, les cuento la historia. En 1988 hablan de un artículo de los sistemas humanos como sistemas lingüísticos. Con esa palabra, sistemas humanos como sistemas lingüísticos, agarran el artículo y lo publican. Entonces, por supuesto que en la propuesta que ellos dan dentro de lo que es este ámbito, aquí está Harlin Anderson, empiezan a hablar de una postura posmoderna, y eso fue un choque para la terapia familiar sistémica y sobre todo epistemológica, porque empiezan a hablar que cómo es que los sistemas
ahora son sistemas lingüísticos. ¿Cómo, o sea, qué se refieren con eso, no? O sea, los sistemas se comunican, que eso lo habla la teoría de la comunicación, pero es importante cómo es que empiezan los sistemas a formarse. Desde el primer orden nos habla que el sistema, pues en este caso el terapeuta, lo ve desde fuera, ¿sí? Entonces, al momento de que dicen que el terapeuta también forma parte del sistema y que se construye una relación, pues se quedan así como que ¿cómo? O sea, ¿cómo me lo estás planteando? Y otra práctica que ellos hacían como parte del instituto es, en la anterior, por favor, empiezan a cuestionar con esta pregunta y rompen el paradigma inclusive de la práctica de la cámara de Gesell. Los que han ido a cámara de Gesell, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, se conversa con el cliente, con el paciente usuario, allá detrás del espejo hay alguien que está observando y está supervisando y solamente se quedan como una cuestión de ideas o intervenciones que se hacen. Pero ellos quitan el espejo unidireccional y empiezan a hablar sobre grupos reflexivos que pueden entrar en el momento de la sesión y empiezan a conversar en relación a lo que se dio en cuestión del lenguaje o lo que se comunicó. Entonces eso también fue un choque para los terapeutas familiares, como que ¿cómo que estás haciendo esto? ¿Y qué aspectos son los que te ayudan a poder nutrir? Entonces Anderson establece esta pregunta mediante este libro, dice: ¿cómo pueden los profesionales generar el tipo de relaciones y conversaciones que invitan a todos los participantes a acceder a la complejidad de la experiencia humana para crear posibilidades donde parecían no existir? Con esa pregunta empieza a detonar. Si se dan cuenta, hay 4 verbos que establece Harlene Anderson en esta pregunta. Generar, ¿sí? Generar, construir relaciones, conversaciones, invitar, o sea, incluir a las demás voces para poder generar una conversación. Acceder a la complejidad, es otro verbo, acceder, y crear posibilidades donde parecían no existir. O sea, ellos establecen que las posibilidades se crean a través del lenguaje, no se descubren, ¿sí? Porque creemos que a veces las posibilidades son descubiertas y pues no. Las posibilidades se crean en el lenguaje y con base a esa construcción se generan posibilidades de cambio. Entonces, sobre esa pregunta se rige Harlene Anderson. Siguiente. Bueno, aquí en este libro, ¿qué es lo que propone? Pues bueno, empieza a hacer un comparativo de la perspectiva moderna y posmoderna, ¿sí? De lo que es la perspectiva moderna en la terapia familiar con el primer orden y cómo se establece desde el segundo orden desde una perspectiva posmoderna. A ver qué han escuchado de esto. Justo este tema sí lo estamos llevando ahorita en 7º semestre. Entonces ahí lo que hemos escuchado de la diferencia entre las terapias, o bueno, la cibernética de primer y de segundo orden, pues principalmente eso, el hecho de que el profesional, en este caso el terapeuta, ya no es el profesional que sabe y que indica al sistema de que qué cosas tiene que hacer para como darle solución al problema, sino que en la cibernética de segundo orden, en las terapias de segundo orden, pues es más, el terapeuta no está en una jerarquía superior al sistema, sino que se integra y propicia el que exista comunicación para que en conjunto tanto los integrantes del sistema familiar como el terapeuta creen una nueva realidad a partir del lenguaje. Entonces eso, se le da un papel muy importante, o sea, muy central a la parte del lenguaje. Ok, muy bien, es correcto. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo es que la parte de cómo se concibe la terapia y el proceso, inclusive epistemológico, eso es muy importante, el proceso epistemológico de cómo se concibe una terapia. Entonces fíjense, en la perspectiva moderna o de primer orden, dice, perpetúan las narrativas. ¿Qué son las narrativas? Son las experiencias universales, las metáforas globales de las descripciones de la naturaleza humana. Se concibe la conducta humana como una verdad predeterminada y descubrible, ¿sí? Establece la conducta medible, repetible y observable. Eso es desde una perspectiva moderna y la terapia familiar también empezó desde esa índole.
promueve una multiplicidad de descripciones o explicaciones y entendimientos acerca de un mismo evento. O sea, hablar de terapia familiar sistémica, una visión sistémica, es sumar las explicaciones y entendimientos que nos da acerca de un fenómeno. No encontrar la causa principal o la raíz, sino qué elementos son los que están impactando o elementos que están ayudando a poder explicar el fenómeno, que suele ser muy complejo, ¿no? Entonces, eso es visión sistémica relacional, o sea, conceptualizar también narrativas sociales construidas, verdades acerca de la naturaleza humana o conducta individual desde una perspectiva relacional, temporal y contextual. Todo eso es primer orden, ¿sí? O sea, todo lo que nos conlleva, cómo se concibe, ¿no?, la terapia familiar. Siguiente, desde la perspectiva moderna, promueve una relación dualista y jerárquica entre el cliente y el terapeuta. Acuérdense, en el primer orden, el terapeuta es el experto en el sistema y te dice, hay una estructura, hay una jerarquía, hay unas coaliciones, te describe mucho acerca de esto, ¿no?, de cómo se constituye la familia, y está en un rol de experto, porque te da a entender que la familia que está estructurada, pues es funcional. Y lo ven como un aspecto también patológico. Aquella familia que no está estructurada tiene disfunción familiar, por lo tanto genera un síntoma. O sea, vean los conceptos que utilizan desde un ámbito de experto. Entonces, el cliente es sujeto de observación y cuestionamiento, o sea, se ve desde fuera. O sea, desde fuera yo estoy viendo al sistema, lo estoy describiendo, le estoy haciendo intervención, técnicas que ayuden a modificar las pautas relacionales. Entonces, el terapeuta es el representante de estos discursos sociales dominantes y conoce las historias humanas, y es el que sabe cómo estás y deben de desarrollarse estas pautas, ¿sí? Desde el enfoque moderno, primer orden. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde Harlin entra en las ideas del aspecto posmoderno y empieza a decir que se promueve una relación no jerárquica en la que el terapeuta y el cliente colaboran en un cuestionamiento, o sea, del problema y el desarrollo compartido de posibilidades. ¿Cómo lo entienden esto? A ver. Bueno, al menos como yo más o menos lo entiendo, es que en la primera, por lo mismo de que se tiene esta idea de que el terapeuta tiene la posición de experto, pues todo lo ve desde, no quisiera decir como juzgando, pero sí como, es que es esto y esto, el problema es así. En cambio, en la segunda da más margen a intentar comprender un poquito más, porque ya se quita ese yo soy el experto, yo soy el que sé y ustedes están equivocados, sino de ok, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver las dinámicas y vamos a trabajarlo juntos para encontrar la solución. Siento que es una forma un poquito pues más en busca de la ayuda, no tanto desde el ego de yo tengo la razón. Sé que no iba en un principio como yo tengo la razón, pero sí está intentando solucionar, porque aparte lo ve como medio paciente, entonces tú estás como mal aquí y en el otro ya es como no, o sea, vamos a solucionarlo así porque yo tampoco sé bien cómo es tu situación, vamos a investigarla bien para poder llegar a eso. No sé si me explico. Sí, o sea, ¿cómo voy a empezar a describir esas pautas con base a lo que me digan los clientes o la familia? Y ya de ahí, con base a eso, yo doy una dirección o doy una técnica que ayude a reestructurar el aspecto de la pauta relacional, ¿no? Pero aquí, fíjense, los sistemas humanos como sistemas lingüísticos nos preocupa enfocarnos en el lenguaje, o sea, lo que construye el sistema, lo que construye un individuo, lo que construye una pareja, lo que construye una familia. Incluso nos centramos en que centrarnos en el problema es hablar acerca del lenguaje, o sea, cómo ocurre. Fíjense la concepción que tiene el primer orden. El primer orden nos dice que es una estructura que se va formando, ¿sí?, en relación a una problemática, pero ellos centran desde un ámbito posmoderno que el lenguaje, como se va construyendo, es como se va formando la estructura, ¿sí? O sea, no es la misma concepción que se tiene. O sea, la propuesta tiene un choque epistemológico porque en el primer orden te dice que la estructura hace el problema. O sea, la estructura es la problemática, como se constituye la familia es la problemática que se puede dar o el síntoma. Aquí no. Aquí nos dice que dependiendo del lenguaje que se establezca, las conversaciones, es como se forma la estructura. O sea, ellos van más allá, o sea, un paso más atrás. Antes de formar una estructura, pues implica un lenguaje. No nos formamos nada más así, nos vamos relacionando, y como nos relacionamos es la manera en cómo nos estructuramos.
Entonces sí es muy importante concebir, sobre todo la situación es un desarrollo compartido, y aquí dice el cliente es el experto en su vida, en contenido, y el terapeuta es un experto en el diálogo. Ojo, porque aquí nos está diciendo que entonces si el cliente es el experto, como lo dicen desde un aspecto humanista, ¿sí? Donde dice Carl Rogers que el experto pues es el cliente, sí, pero ¿desde qué ámbito? O sea, desde un ámbito epistemológico donde es en cuestión de contenido, pero en cuestión de proceso, pues quien va a ser experto, el terapeuta, es en preguntar, en saber preguntar y en saber generar la conversación. En eso sí es experto el terapeuta, desde un ámbito posmoderno. Cómo son las dinámicas, pero nosotros al ser el terapeuta pues somos expertos en el proceso, y es, ok, yo le voy a contar la situación, pero yo te voy a explicar cuáles son las herramientas para que puedas guiarlo así. Es correcto. Entonces, nosotros no somos expertos en conocer la vida del cliente, o sea, el cliente es el experto, él es el que te va a hablar del problema, de la situación que está viviendo. Nosotros solamente vamos a tratar de ser expertos en comprender lo más que se pueda cómo está pensando el cliente, cómo se está sintiendo, qué elementos son los que están impactando en su relación. Desde ese ámbito voy a generar conversación, ahí sí somos expertos como terapeutas en general. Por eso es muy importante que nosotros como herramienta básica es la entrevista. La entrevista es un ámbito básico dentro de la terapia, inclusive como psicólogos. O sea, si nosotros no sabemos entrevistar, no vamos a poder encontrar ámbitos de curiosidad, ámbitos de lenguaje, o sea, significados que a veces tienen que ver con esta situación. Doctor Alfredo. Hola, ¿qué tal? Solo una pregunta ahí en la segunda línea, ¿no? Que dice, colaboran en un cuestionamiento, mutuo, la tercera línea, situación o problema, y el desarrollo compartido de posibilidades. ¿A qué se refiere con eso de posibilidades? Ok, cuando tú conversas con el cliente, tanto terapeuta como cliente se transforman desde un diálogo de la conversación, y ellos dos, tanto terapeuta como cliente, co-construyen posibilidades o soluciones al problema que te está presentando. Entonces a eso se refiere, es un desarrollo compartido de posibilidades, porque a lo mejor el cliente, como es experto en su problemática, lo primero que le puedes preguntar es, bueno, ¿qué soluciones has intentado al respecto de este problema? Y te va a decir, puedo hacer esto, esto y esto. Y el terapeuta construye con él las posibles soluciones, bueno, y lo pudieras ver si lo vemos de esta manera o lo podemos ofrecer desde esta forma, de forma tentativa. Si yo estuviera en el caso tuyo, pudiera hacerlo a lo mejor de esta forma, ¿qué propones tú? Y entre los dos co-construyen posibilidades de cambio a través del lenguaje. Siguiente. Bueno, la terapia es conceptualizada como una práctica instrumental y técnica guiada por el terapeuta. El terapeuta determina la variedad de experiencias, habilidades, posibilidades y resultados, ¿sí? Entonces, la terapia es conceptualizada desde un ámbito posmoderno como una actividad colaborativa y relacional que se construye a través de experiencias y significados del cliente y del terapeuta. O sea, cuando uno establece conversación, pues el terapeuta va haciendo las preguntas, pero también van generándose significados en relación a lo que el cliente te va diciendo. O sea, no es lo mismo que a lo mejor yo conciba el problema de una manera a como lo está concibiendo el cliente, o inclusive desde alguna palabra que yo puedo decir qué significa para mí esto, para ti qué significa. ¿Sí? Las concepciones de los significados pueden variar. Entonces ahí es muy importante que nosotros vayamos viendo, ¿no? O sea, yo siempre hay una pregunta, bueno, ¿cómo estás bien? Pero ¿qué es bien para ti? Yo puedo dar por hecho que bien, pues no tiene ningún problema, pero ¿qué implica estar bien? ¿Sí? O si hago las preguntas desde qué es el amor, pues cada quien me va a dar diferentes significados de qué es el amor para cada quien, qué implica el problema, cómo lo conciben. O sea, todos esos elementos sí es muy importante tomarlos en cuenta. Y vuelvo a retomar esta pregunta. Fíjense, con base a esta pregunta que hace Harrin Anderson, deriva toda la práctica colaborativa y dialógica. Fíjense, les voy a explicar en qué consiste este ámbito terapéutico. Solamente estoy tomando puntos de partida epistemológicos de donde se construye la terapia colaborativa y dialógica. Se construye de la posmodernidad de Lyotard, de la construcción social de Hegel, constructivismo de Maturana, hermenéutica de Habermas y Derrida y el dialogismo de Bakhtin.
¿Sí? Esos son los autores principales en los cuales se construye la terapia colaborativa y dialógica. Hoy en día se les llama prácticas. ¿Por qué? Porque si nosotros concebimos la terapia como una práctica, ya le está dando un significado diferente, no solamente desde un ámbito clínico. Estas prácticas se pueden hablar desde un ámbito educativo, desde un ámbito laboral y desde un ámbito clínico o social. Por eso se les llama hoy en día prácticas, ya no tanto terapia, porque si yo lo enfoco nada más en un ámbito terapéutico, solamente lo estoy enfocando desde un ámbito clínico. Y podemos darnos cuenta que si yo aplico estos principios desde un ámbito educativo, laboral y clínico, puede funcionar sin ningún problema. ¿Ok? Pero bueno, no me voy a detener a profundidad con esos autores porque sí nos va a llevar más tiempo, solamente para que sepan de dónde está la epistemología de esta práctica. Bueno, construcción social. Dice, el conocimiento se construye lingüísticamente y se desarrolla a partir de un proceso social y comunal. O sea, a través de un grupo se procesa y se construye desde un ámbito lingüístico, o sea, a través del lenguaje, que es el vehículo a través del cual construimos y le damos sentido a nuestro mundo. ¿Sí? Su significado emerge a partir de su uso y se encuentra en constante transformación. ¿Quién nos decía esto? Que el lenguaje era una parte fundamental. Vygotsky. Vygotsky nos decía que el lenguaje es una parte primordial desde un ámbito social. Nosotros construimos lenguaje a través de las interacciones. Si nosotros no interaccionamos, no construimos lenguaje, ni intercambiamos significados, ni intercambiamos palabras, etc. Entonces, el lenguaje es la manera en cómo construimos. Por eso ellos dicen, los sistemas son sistemas lingüísticos, porque se comunican, co-construyen lenguaje, intercambian significados, intercambian ideas. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los principios de la terapia colaborativa y dialógica? Fíjense, el yo está conceptualizado como un sujeto en constante transformación, no está definido como un objeto, porque si lo hablamos desde el psicoanálisis, hay una parte del yo que lo define como una parte de un objeto, ¿no? O sea, en relación a la descripción. Aquí lo concibe desde un ámbito de constante transformación, o sea, que se transforma a través del lenguaje, a través de los significados, vamos construyendo nuestra identidad desde un ámbito social, ¿sí? Y el cambio, fíjense cómo lo concibe, es definido como transformación en la narrativa. O sea, la narrativa es la experiencia, la historia que tiene el individuo y el significado de la creación de nuevas historias que se construye de lo familiar a lo novedoso. ¿Sí? Entonces esa es la manera en cómo se predomina. ¿Cuál es el objeto de estudio de la terapia colaborativa y dialógica? Los sistemas de significado, las narrativas, ¿sí? Las historias. Eso es lo que nos interesa a nosotros estudiar dentro de la terapia colaborativa y dialógica. O sea, la historia, la narrativa o los sistemas de significados. Y el diálogo es un proceso de hablar con el otro. O sea, hablamos con el otro para construir un lenguaje, y es la manera en cómo nosotros vamos co-construyendo una relación, porque también nos transformamos cuando hablamos o conversamos con un cliente. No solamente nosotros impactamos en la transformación de cambio, también ellos nos transforman en la manera de cómo se concibe uno en relación al problema que él puede tener. ¿Sí? Por eso dice que es un proceso de hablar con el otro, por eso lo pongo en mayúsculas, con el otro. ¿Sí? Siguiente. Valoramos la polifonía, o sea, el multiverso. O sea, aquí dice que no hay verdad absoluta. Todos, con base a un fenómeno, podemos dar diferentes perspectivas de cómo concebimos el fenómeno que ocurre. Y ellos dicen que como hay una parte de México que hay maneras de poder entablar una conversación, diferentes puntos de vista acerca de una situación que ocurre. Y ahí podemos ver que hay polifonía, porque cada quien tiene un punto de vista diferente y una conversación diferente o estilos de comunicación diferentes, por eso es multiverso. Se considera a los seres humanos como resilientes, capaces de tener recursos. Se aprecia la contribución y el potencial de cada individuo. O sea, nos centramos en los recursos de la persona, cómo se describe a sí mismo, se fomenta la competencia y la esperanza, que son elementos que son principios terapéuticos, y se aprecia la importancia de la comunidad y el sentido de pertenencia. O sea, se promueven ámbitos de comunidad, ámbitos grupales, o sea, que pertenecemos a un grupo, no somos seres aislados.
Entonces estamos en constante transformación, nuestras ideas, nuestra forma de concebir, nuestra forma de identidad viene en relación a cómo nos construimos en el lenguaje. Siguiente. Bueno, ¿qué propone Harlene Anderson en este ámbito terapéutico? Dice que las relaciones colaborativas se establecen conversaciones dialógicas, o sea, es un proceso que ocurre de manera simultánea. Sí, ahorita vamos a explicar en qué consiste. Bueno, dice, el cliente es el experto en su vida en contenidos y significados. El terapeuta es un eterno aprendiz. ¿Sí? Facilita un proceso para conversar y dialogar, y que la relación y el diálogo es un elemento transformador. ¿Sí? O sea, a través de la conversación y del lenguaje podemos generar nuevas ideas, nuevas formas de concebirme, nuevas formas de relacionarme. Y aquí están, fíjense bien, estas no son técnicas, ojo, porque desde un ámbito terapéutico posmoderno se les llama posiciones o principios en los cuales se rige un ámbito terapéutico. Y es la manera en cómo se establecen relaciones y conversación. Entonces son posturas que puede tener el terapeuta al momento que atiende a un cliente en una conversación. La postura de no conocer o no saber. A ver, aquí implica, ojo con este término porque está mal traducido al español. En el español le llaman ignorancia y no es ese mismo significado. Ojo, la postura de no conocer implica ser tentativo, que a lo mejor no dar por hecho ciertas situaciones que el cliente me puede decir en relación a un tema. ¿Sí? O sea, por ejemplo, me puede decir, es que yo considero que estoy bien con mi mamá, por ejemplo. Bueno, yo puedo dar por hecho, pues, ¿qué es estar bien con mi mamá? Si yo lo tengo desde mi concepción, estar bien con mi mamá implica esto, pero a lo mejor para él estar bien con su mamá es estar cada quien por su lado y estar distantes. Y entonces ya mi concepción es muy diferente a lo que yo tengo como individuo, como ser humano, a lo que el cliente te está concibiendo como es la relación con su mamá o con su papá. O sea, implica otras diferentes formas de ver y de interpretar la realidad. ¿Sí? Entonces, la postura de no conocer o no saber implica ser a través de la incertidumbre, que ese es otro elemento muy importante en el ámbito terapéutico posmoderno. Cuando tenemos incertidumbre, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre a nivel personal? Nos podemos ver tensos, frustrados, qué va a pasar, y estoy con esa ansiedad de saber qué va a ocurrir. Aquí en los procesos terapéuticos posmodernos trabajamos con la incertidumbre, o sea, es importante, nosotros no tenemos como un ámbito primero para conocer al cliente qué es el problema, que hay enfoques que te dicen primero, dame el motivo de consulta, te hago la llamada telefónica y con base a eso puedo hacer ya una interpretación de qué me va a hablar. Aquí no. La conversación gira con base a lo que diga el individuo en el momento y sobre eso se trabaja, por eso es incertidumbre. El principio curioso, o sea, es importante la curiosidad. Si no somos curiosos, no podemos tener pautas que nos ayude a poder entender una problemática. O sea, si nosotros emitimos un juicio, hacemos un diagnóstico, hacemos un ámbito de juicios, o juzgamos, ya estamos limitando a qué lo llevó a esa persona, para qué hizo esa conducta, para qué se está comunicando de esta forma. O sea, tenemos que ser curiosos desde ese ámbito, ser humildes cuando ofrecemos ideas. Eso también es muy importante cuando se construyen las ideas en el diálogo entre el cliente y terapeuta. Y hay un principio que se establece que cuando nosotros ofrecemos ideas que se van construyendo entre el cliente y el terapeuta, se deben de ofrecer de una manera que te gustaría que como a ti te las dijeran, con todo el respeto, con toda la tolerancia. O sea, trátalas con cuidado, ¿sí? Porque las ideas que tú establezcas, aunque te dice el enfoque que el terapeuta está en una posición horizontal, eso no ocurre realmente, porque realmente el terapeuta siempre va a tener el poder de decidir, sino que aquí implica, hablarlo desde una posición horizontal implica que tú le des también el poder a la persona de decidir, bueno, yo opino esto, pero ¿tú qué opinas en relación a lo que tú tienes? ¿Qué ideas tienes? ¿Cuáles son tus ideas en relación al diagnóstico? O sea, también es importante que le des la palabra y el poder a la persona de decir sí o no, me parece lo que tú me estás diciendo, o la idea que me estás estableciendo no me parece en relación a lo que yo creo que es más por aquí. O sea, eso es escuchar a tu cliente, ¿sí? O sea, que realmente también
puede ofrecerte ideas que a lo mejor tú ni siquiera las tienes de antemano y que se van construyendo con base a las conversaciones que vas estableciendo con él. Y te puede decir, bueno, mira, creo que de las ideas que tú me diste me funcionaron estas. O fíjate que se me ocurre una idea, a ver cuál. Y ya sobre eso se conversa. Entonces, es importante ser tentativos. ¿Qué implica tentatividad? Pues implica si estuviera en el caso de, como si yo estuviera en, o sea, eso es hablar de manera tentativa, hipotética acerca de un caso. Y no lo hago de manera directa, o sea, si yo estuviera en el caso de Orlando, tal vez haría esto, o pudiera ser esta posibilidad. O sea, tú le ofreces posibilidades por donde, acorde a lo que él te plantea, acorde a lo que se plantea en el lenguaje. Y creatividad, o sea, ¿qué implica creatividad? O sea, que tengamos ideas, generación de ideas para poderle abrir posibilidades ante el cambio. ¿Sí? Entonces, conversaciones dialógicas, ¿cuáles son? Fíjense bien, ¿cuáles son las acciones terapéuticas que debemos de tener desde este enfoque? Escuchar, saber escuchar, preguntar, conversar y reflexionar. Esas son las posturas que debemos de tener desde este enfoque. ¿Cuáles son las acciones terapéuticas? Escuchar, preguntar, conversar y reflexionar. En eso es experto, debe de ser experto el terapeuta desde este enfoque. Y ¿cuáles son las posibilidades que se pueden abrir en relación desde un ámbito terapéutico entre cliente y terapeuta? Múltiples significados y una transformación mutua. Sí, porque a veces el escuchar conversaciones, historias de tus clientes también te transforma, te da una idea, te da una forma de interactuar. Entonces sí es muy importante que también exploremos las posibilidades como múltiples significados, una transformación mutua. Y aquí es donde establece Harlin Anderson en relación a la transformación mutua y la conversación, que se da de manera paralela, pero es importante aplicar estos principios que ya ahorita los mencioné para poder establecer conversación y relación. Y una forma de hacer conversación y relación con tu cliente es escuchar, preguntar, dialogar y reflexionar para que se pueda construir de manera mutua el múltiple significado y el contexto relacional. ¿Sí? O sea, es muy importante tener la posición de estos elementos para que se genere la conversación y se genere una relación con tu cliente y terapeuta. Es la forma en cómo se concibe este ámbito terapéutico. A ver, hasta aquí, ¿cómo lo están entendiendo? Pues por ahora se ha hablado del terapeuta dentro del sistema. Del terapeuta dentro del sistema. Se ha hablado del modelo de los modelos postmodernos, de cómo tienen esta parte de que son más centrados en la problemática, no tanto desde la psicopatologización, sino más como al nivel humano. ¿Qué otra cosa ha mencionado? Que el lenguaje es importante. Creo que no lo escuché comentarlo, pero en clase lo hemos visto como que el lenguaje crea las realidades de las personas, no solamente es parte del contexto, sino que la crea. Y creo que por el momento es lo que llevo. Ok. Aquí y acá. De lo que estoy comprendiendo de manera general, bueno, en lo personal creo que es la primera vez que nos hablan como alumnos de psicología de la importancia que tiene la narrativa en la psicología. Pienso que es algo que deberíamos llevar también como una materia quizás de conocimientos básicos o como estrategias de la entrevista. La importancia y el peso de lo que es la narrativa, la dialéctica, el lenguaje en sí dentro de un proceso terapéutico. Y por lo que estamos viendo ahorita, estas herramientas y el peso que se le está dando se me hace muy, muy completo. Y creo que solamente lo hemos visto una vez en el semestre que yo recuerde, y esta es la primera vez que realmente se le da esta importancia al lenguaje dentro del terapeuta con el cliente. Se dice cliente, ¿verdad? Sí. Y pues me llama mucho la atención y bueno, por lo menos sí lo estoy comprendiendo.
Ujú. Y aquí desde este enfoque el terapeuta se le puede llamar facilitador o consultante, ¿sí? Entonces es un facilitador porque va a ayudar a generar que se genere la conversación. ¿Y cómo nos damos cuenta que generamos diferentes conversaciones, algo cotidiano? Cuando la persona te dice, ay, no me había dado cuenta desde esta forma, no lo había pensado de esta manera, o fíjese, cuando ya lo vuelves a ver en otra ocasión, fíjese que me quedé pensando en lo que usted me estuvo conversando o lo que conversamos usted y yo en relación a esta situación. Ahí te das cuenta que empezó a haber reflexión, o sea, hay una deconstrucción, o sea, empieza a haber una deconstrucción porque la forma en cómo podemos deconstruirnos a través del lenguaje es mediante las preguntas reflexivas, son las que ayudan a deconstruir la realidad de cómo yo lo estoy concibiendo. Ese es un indicador de cuando el cliente está deconstruyendo las ideas. ¿Y cómo empieza a co-construirlas? Pues cuando empiezas con el lenguaje, empiezas a conversar en relación a eso, empieza a co-construir nuevas realidades o múltiples significados o múltiples posibilidades que le generen una sensación. Aquí le llaman disolver el problema, hay una disolución del problema porque empieza a deconstruirse la narrativa, su experiencia, sus experiencias, sus sistemas de significados van cambiando también. Entonces, y también a uno lo va deconstruyendo como ser humano, porque también vamos aprendiendo en relación a lo que el cliente te va diciendo, porque uno también lo puede decir, y esto sí es válido desde esta práctica, el poder tú establecer lo que piensas en relación a la problemática. Fíjate que yo no lo había visto de esta manera hasta que lo conversé contigo. O sea, también es importante como establecer ese intercambio de ideas. O si estuviera en el caso tuyo, probablemente me sentiría preocupado. También podemos externar nuestras emociones en relación a lo que yo pienso, siento del caso que me está compartiendo el cliente. Sí, es válido. Sí, porque estamos co-construyendo. Acuérdense que aquí implica una transformación mutua. Entonces sí es importante hacer ese intercambio de ideas para ver cómo lo vamos haciendo. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo conciben el cambio? Desde las relaciones colaborativas y las conversaciones dialógicas generan transformación al hablar, al escuchar y contemplar la multiplicidad de significados y posibilidades. Es la manera en cómo se concibe el cambio, o sea, la manera en cómo yo me agrupo en relación a escuchar una problemática y sobre esa problemática empiezo a conversar y empiezo a generar nuevas percepciones, nuevas ideas. Aquí hay una aportación muy importante que son los equipos reflexivos de Tom Anderson. No es la misma, Andersen, perdón. Anton Andersen es un autor que propone los equipos reflexivos como una manera de aportar ideas o posibilidades, ¿sí? Y de ahí lo co-construye con Anderson, porque ellos estaban en Houston Galveston, en Estados Unidos, y empiezan a colaborar y empiezan a hablar que es una forma metodológica, no es una técnica, es un proceso metodológico que ayuda a poder entender las problemáticas que comparten los clientes y se generan posibilidades. ¿Sí? Sí, perdón, lo que pasa es que tenía una pregunta desde hace rato. ¿Nos podemos regresar a los principios, a la diapositiva de principios? En el segundo principio... ¿Incertidumbre? No. A ver, regrésate. Mucho antes. Eso, el segundo principio, considera a los seres humanos como resilientes. Esto, según lo entiendo, implica que el cliente ya posee herramientas para pasar por ciertas situaciones o fenómenos, ¿no? Sí, o sea, nosotros concebimos al cliente que tiene recursos, pero muchas veces cuando el cliente te externa el problema no logra identificarlos en el momento. Habría que empezar a preguntar qué es lo que considera o qué has hecho al respecto y de ahí podemos sacar los recursos que puede tener. Ok, pregunta de seguimiento. ¿Se puede inferir que un niño posee los mismos recursos que un adulto? No los tiene. Ok, entonces, ¿cómo funcionaría ahí? O sea... En niños. Ajá. Ok, en niños lo que puedes hacer es traer la conversación en cuestión de alguna problemática que tenga la familia y tú le puedes hacer, si el niño ya tiene un lenguaje, tú le puedes preguntar, bueno, ¿tú cómo lo ves en relación a lo que está diciendo tu papá o tu mamá? Y ya se empieza a generar una idea de cómo él está construyendo la realidad en relación a la problemática que se está planteando. Es la manera en cómo podemos identificar el recurso que puede tener. Muchas veces los niños también nos dan mucha pauta de cómo están las conversaciones en relación a los padres, porque escuchan las conversaciones que tienen a veces los papás o en relación a la problemática en la cual te están trayendo a consulta. Y a lo mejor el niño te puede decir, es que yo lo veo de esta manera,
o yo he hecho esto al respecto de lo que dice mi papá o mi mamá, dependiendo. También puedes hacerlo a través de la pintura, del juego, o sea, son formas de poder hacer que también es lenguaje y representa algo que el niño te está diciendo en cuestión de alguna actividad. Muchas gracias. Sí, entonces, como es un elemento creativo, también puedes incluir estos elementos, ¿sí? El lenguaje desde la forma de la escritura, desde la forma de las canciones, que también son elementos desde la metáfora, sí, por eso es un elemento creativo, porque desde ahí puedes partir, desde el juego, ¿sí? Entonces, por eso es un elemento creativo. Y bueno, miren, aquí les traigo porque a veces decimos, pues qué, ¿y esto cómo se come desde un ámbito terapéutico? ¿Qué tenemos que preguntar desde la práctica colaborativa y dialógica? Les traigo un formato que a mí en lo particular me ayuda. Podemos hacerlo como un formato o una forma de hacer las preguntas a modo como vayan surgiendo en la conversación. Entonces, desde una práctica colaborativa y dialógica, tú pues preguntas el nombre del consultante, puede ser desde un ámbito individual, familiar o de pareja. Eso ahora sí que ahí lo que tú hablas es en relación a cómo lo conciben, cómo lo conversan, fecha, y preguntas un genograma. Puedes hacer un genograma o un familiograma en relación a lo que tú vas considerando desde un ámbito terapéutico. Y aquí fíjense, la pregunta que se hace en vez de preguntar motivo de consulta directamente es: ¿qué es importante que yo conozca de ti para entender la situación? Esa es la pregunta que se hace de manera colaborativa y dialógica. O sea, ¿qué es importante que yo conozca del problema para yo poderte comprender o entender? Y de ahí se surge la conversación. Y después puedo hacer preguntas de escala. En una escala del 1 al poco, al 10 mucho, ¿cuánto influye esta situación en tu vida en este momento? Sí, esa es la pregunta para poder acotar, porque muchas veces los clientes cuando te hablan del problema empiezan a hacer muchas pautas de conversación. Entonces, para poder acotar, podemos hacer ese tipo de preguntas que ayude a tenerlo mucho más aterrizada la problemática que te está planteando y a tenerla mucho más clara. ¿Sí? Seguimos las narrativas. A ver, tú me estás diciendo esta palabra, me estás diciendo esto, me estás diciendo el otro. ¿Cuál de estos elementos te ayudan a poder entender la concepción del problema? Y preguntar qué soluciones has intentado para mejorar la situación. A ver, los que han visto terapia familiar sistémica, ¿de dónde hablan de las soluciones? Soluciones intentadas. En la terapia breve se entra en soluciones. También se aplica desde un ámbito de cuáles soluciones ha intentado la persona, qué es lo que mejor te ha servido de esas situaciones o soluciones que has hecho. Preguntar qué es lo que no les ha dado resultado. Preguntar si han ido a terapia anteriormente. ¿Qué te ha hecho decidir al acudir a buscar ayuda? Esas son otras preguntas que se pueden hacer. Aquí, ¿qué cualidades consideras que tienes como persona? Ahí es donde hablan de la resiliencia, los aspectos personales que se pueden tener en las personas. Desde ahí podemos hacerle esta pregunta, por ejemplo, al niño: ¿cómo te describes a ti mismo? ¿Cómo creen que te describen? Aquí podemos preguntar qué cualidades de ti logran ver otras personas, qué cualidades crees tú que ve tu papá o tu mamá de ti. O sea, es ahí empezar a hablar desde un aspecto de resiliencia o desde las cualidades, ¿sí? Hacerle también esas preguntas al niño, si es que van en familia, y preguntar si esta conversación ha sido de utilidad, en qué sentido te está generando utilidad esta conversación que yo estoy estableciendo contigo. Esa es una forma de retroalimentar si la conversación va por buen camino o si considera que le está abriendo nuevas perspectivas de lo que está generando. ¿Hay algo que no te he preguntado y te gustaría decirme en este momento? También se puede hacer esa pregunta ya casi al finalizar, porque a veces puede ser que yo esté haciendo preguntas en relación a cómo yo concibo el problema, pero resulta que el cliente también es importante que aporte algo que le pueda ser útil y que a lo mejor yo ni lo estoy preguntando y que es importante para él decirlo. Entonces también podemos hacer esa pregunta y al final le puedo hacer cómo te vas con esta conversación. Esa es una manera de poder guiar al cliente en relación a cómo podemos ver si se está deconstruyendo, si está teniendo nuevas posibilidades, o te puede decir el cliente: ¿sabes qué? No me está siendo útil esta conversación. Entonces sobre eso trabajamos. Bueno, ¿y por qué consideras tú que no te está siendo útil esta conversación? ¿Sí? Y desde ahí también puedes empezar a trabajar qué aspectos le están generando en relación a por qué no considera que le está siendo útil, desde dónde lo está trabajando, desde el proceso de comunicación, desde el aspecto de cómo lo está concibiendo,
desde ahí se puede partir desde un ámbito terapéutico. Y estas preguntas también las podemos hacer desde un ámbito educativo, por ejemplo, desde comunidades de aprendizaje colaborativo. Podemos anticipar una agenda, que es importante que yo conozca de ustedes como estudiantes. Esas son las preguntas que se hacen desde una comunidad de aprendizaje colaborativo, ¿sí? Y con base a esas preguntas que yo genero, hago grupos reflexivos de un concepto que yo esté revisando en clase, por ejemplo, y cómo lo estás construyendo tú con la otra persona, ¿sí? Desde un ámbito educativo. Por eso se le llama prácticas, más que terapia. Si yo lo quiero hacer desde un ámbito laboral, también lo puedo hacer, porque empiezo a hacer preguntas de cómo concibes tú la empresa, cuáles son tus valores en relación a la filosofía que tiene esta empresa contigo como colaborador, cómo te visualizas dentro de esta empresa. O sea, desde ahí lo puedes también hacer ese tipo de preguntas, haces comunidades de aprendizaje colaborativo para poder intercambiar ideas y cómo lo están concibiendo. Entonces, por eso se le llama práctica más que ámbito terapéutico. Y pues bueno, con esto termino, no sé si hay alguna duda y pues muchas gracias por este espacio. Bueno, disculpe, maestro. Vamos a, esto está más fuerte, abrir el espacio de preguntas y dudas, levantando la mano. Nada más que voy a pedir a Ivana, al practicante, que me apoye porque no veo. Entonces, levante la mano para que Ivana sí los vea. Mira, empezamos, creo que alcanzo a ver a la maestra, luego a la compañera, y así vamos ahorita acompañando. Maestro Orlando, primero que nada, muchas felicidades por participar en este espacio y con un tema actualizado, ¿no? Surgen muchas preguntas, y yo siempre he dicho que cuando surgen preguntas ya el aprendizaje cumplió su cometido, ¿no? Una de ellas es, sí, creo que una de las grandes aportaciones de este modelo es, ya no va solamente al área clínica, la psicología clínica, como explicaba. En lo personal, a pesar de que jamás he trabajado en el área laboral, me genera mucha inquietud como en el área de capacitación. Yo creo que también sería un modelo que podría aportar mucho, ¿no? Y me hizo reflexionar también en un grupo de alumnos que está trabajando un proyecto en capacitación en un taller para docentes de secundaria, en donde yo creo que este modelo también podría aplicar muy bien. Es en relación con el tema de acoso escolar, por ejemplo, en cómo a los maestros, o sea que es un tema que a veces no es tan fácil cómo trabajarlo y como que con qué modelos podría aportar. No sé usted qué considere. Y algo que yo creo que habría que tener mucho cuidado es que a veces se tergiversa cómo se vive esto de la jerarquía horizontal. ¿Qué opinaría usted al respecto? Muchas gracias. Sí, desde un ámbito educativo puedes hacerlo, si yo lo hablo desde una manera jerárquica, el docente es el que tiene el poder. Entonces, ¿cómo lo hago de forma colaborativa? Bueno, empiezo a construir con esta persona, con este estudiante. A ver, tú comienzas a preguntar, bueno, yo lo entiendo así, bueno, yo lo entiendo, o sea, tú como docente, yo lo estoy entendiendo de esta forma, ¿tú qué opinas en relación a este concepto, no? Y empiezo a generar ideas conversacionales en grupo que le ayuden a reflexionar cómo aplicarlo en otra área, o cómo lo estás aplicando desde un caso, cómo lo aplicas, y empiezan todos a aportar ideas en relación a ese concepto que yo le esté dando, ¿no? A mí en lo particular me sirve, por ejemplo, en la supervisión de casos. Esta práctica me ayuda porque si yo les traigo o ellos traen un caso en relación a este medio prácticas o un ámbito clínico, empiezan a hablar del caso y los formo por equipos, y entonces ellos van aportando ideas en relación al caso de las peticiones que te pide el estudiante para supervisarlo desde un ámbito de soluciones que intentarían ustedes con este caso, o le preguntan, no sé, cómo se sienten en relación a este caso que me están transmitiendo, qué piensas del cliente. O sea, esas son las preguntas que se hacen, y los demás pequeños grupos reflexivos empiezan a aportar ideas desde ese ámbito. Pero donde más entra dificultad para hacer la práctica colaborativa y dialógica es en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral no es tan fácil, porque no se promueven tantos espacios de el mismo nivel horizontal. Recuerden que hablamos desde un ámbito jerárquico, entonces es mucho más complicado, pero no quiere decir que no sea imposible de hacerlo, sí se puede. Cuando el cliente, o más bien el consultante, que es de una empresa,
si lo quieres co-construir, pues tú quieres entender por qué no está funcionando la empresa, o sea, por qué se te van las personas, por qué hay mucha rotación de personal. Desde ahí tú puedes aportar, bueno, a ver, pues quiénes son los expertos también de la empresa, pues tus colaboradores, porque de ahí puedes entender cuáles son los elementos que están provocando que se dé una rotación, porque no me siento satisfecho con la empresa o no me siento motivado por estas condiciones o considero que hay un liderazgo de este tipo. O sea, desde ahí yo puedo generar conversaciones con los clientes o con los colaboradores y que empiecen a, la práctica se le llama diálogos anticipados. O sea, tú le haces la pregunta a los colaboradores: ¿cómo ves a esta empresa en 5 años, por ejemplo? Y ya ellos te van diciendo: no, pues yo veo la empresa de esta manera, con base a tus habilidades que puedes aportar a esta empresa o a esta organización, y ya sobre eso trabajas, sobre las expectativas que tienen los colaboradores en relación a esa empresa. Pero sí tendríamos que empezar a quitar paradigmas de jerarquías, por ejemplo. Eso sí es bien importante, porque a veces cuando el que tiene un puesto, que es tu jefe, y no se adapta a una colaboración, porque a veces tendemos a confundir, ¿sí?, que la colaboración, o más bien el jefe es el que ordena y es el que los demás hacen. Cuando tú lo concibes de esa manera, no se puede concebir colaboración. O sea, el que es jefe se hace un líder desde la manera en cómo vas construyendo con él, pero tenemos que empezar a cambiar ese paradigma para que ocurra. Pero sí puede pasar, sí se ocurre, sí, pero creo yo que la parte donde está más conflictuada es el significado que yo doy en relación a la colaboración y cómo la voy a ejecutar. Bueno, mi duda es que en base a los principios de esta práctica, ¿qué elementos de la narrativa se proponen en dado caso de que llegue una persona muy desestructurada? O sea, quizá no desbordada o en crisis, pero sí desorganizada. Sí hay pautas establecidas para ello. Por ejemplo, en las preguntas que puso al final, pues se está hablando de una estructura quizá no rígida, ¿verdad? Pero muchas veces nos puede llegar un cliente con esta dificultad para esclarecer incluso lo que está sintiendo, ¿verdad? O lo que está viviendo, que le causa conflicto, y por eso está con nosotros. No sé si me explico. Pero a ver, por ejemplo, ¿qué tipo de cliente te refieres que no esté estructurado desde un ámbito de la narrativa? Pues sí, a lo mejor que principalmente el problema sea no saber poner en palabras o en un lenguaje al principio lo que está sintiendo emocionalmente, incluso dentro de sí mismo, en sus pensamientos. ¿No? Aquí lo que tendrías que aplicar es el principio que dice la terapia colaborativa, que es la tentatividad. Tú puedes ser tentativo en lo que puedes pensar. Corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión que cuando tú me dices esto pudiera ser enojo, pudiera ser ansiedad, pero tú ¿cómo lo estás definiendo? Eso es ser tentativo. O sea, desde el principio terapéutico de la tentatividad puedes ir intercambiando. Yo percibo esto, pero tú ¿qué percibes? ¿Cómo te sientes? A mí me da la impresión esto. Se les llama sensibilizaciones orientadoras, porque muchas veces, bueno, que la maestra María Luisa no me dejará mentir, pero para ella es contratransferencia, porque muchas veces lo que el cliente nos va diciendo a nosotros desde este ámbito se le llama sensibilizaciones orientadoras, porque te va transmitiendo una sensación de lo que te va diciendo, las palabras o lo que te va diciendo desde lo que vas observando. Entonces, las sensibilizaciones orientadoras, yo puedo decir desde mi emoción, cómo me estoy sintiendo cuando escucho tu historia, cuando te estoy observando. Y sobre eso empiezas a trabajar. Por eso se le llama tentatividad, porque tú empiezas a decir, me parece, corrígeme si me equivoco, pero lo estoy viendo de esta forma, o yo le pondré a este nombre, a esta emoción de esta forma, pero tú ¿cómo lo estás sintiendo? O sea, ponerle nombre a lo que le está diciendo. Y muchas veces no es necesario ponerle todo nombre, ¿eh? A veces con el acompañamiento, con el escuchar, a veces muchas veces el cliente ya se puede sentir en cierta forma, su narrativa, su experiencia se va aligerando porque se siente acompañado al momento que lo va transmitiendo con otra persona. Por eso es muy importante las redes de apoyo, ¿sí? Y que cuando se establezca esto tenemos que hacer espacios de confianza, ¿sí? Para que el paciente o el cliente se sienta
seguro al momento que te da una narrativa su experiencia, porque todo cliente a veces puede sentir el temor de ser juzgado por el terapeuta o me va a rotular con un diagnóstico. Entonces sí es muy importante decirle que es un espacio seguro, de confianza, y que evitemos juzgar a los clientes. Nos tenemos que abstener de nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios nunca se van a ir, aquí están, pero sí es importante ser conscientes de esos prejuicios para que no impacten en la narrativa que yo le esté dando o que esté co-construyendo con mi cliente. Eso sí es muy importante, abstenerme de mis prejuicios. Doctora Ailén. Bien, pues coincido con la maestra María Luisa porque creo que es muy valioso conocer estas perspectivas más actualizadas. De hecho, me respondiste una duda de otro evento donde hubo el evento de salud mental y hubo una ponente que habló de los equipos de grupos de reflexión. 1992. Y yo pregunté, exacto, y yo pregunté que cuál era la finalidad de los grupos de reflexión. Y ahora ya lo entiendo. En ese momento no me quedó muy claro, pero ahora entiendo cuando dices los grupos de reflexión es una metodología, un método de algo más amplio que es justamente esto. Entonces, ahí como que yo entendía una finalidad que no solo implique reflexionar, tiene que tener, o sea, y creo que esto pues es para mí la respuesta. O sea, tienes que enmarcar a los grupos de reflexión como método para, en este caso, co-construir, no sé. Entonces, por un lado eso, que era más un comentario. Y la pregunta es, hace un momento, justamente de la clase que venimos todos, estábamos hablando de un tema de los chatbots, que es el tema de Ale Velázquez, y estábamos hablando de los chatbots como uso para terapia psicológica. Entonces, te pregunto, ¿hay posibilidades de este tipo de perspectivas que sean aplicadas con el uso de los chatbots como herramientas para terapia psicológica? Porque si partimos de la idea que en esta perspectiva se va haciendo una construcción mutua, la horizontalidad, el diálogo, etcétera, podríamos decir, pues sí, el chatbot puede generar ese diálogo. Sin embargo, se sabe que pues los chatbots te dan respuestas en función, o sea, son alimentados de una base de datos muy amplias, donde incluso uno de sus cuestionamientos es que puede llegar a generar ciertos estereotipos, reproducir ciertas creencias culturalmente muy asentadas. ¿Por qué? Porque pues no es un humano. Entonces quisiera saber tu opinión respecto a las potencialidades o no de los chatbots que ahora hoy en día se están promoviendo y ya se están investigando sobre atención psicológica. O sea, sí va a dar aportación de un chatbot acerca de un ámbito terapéutico, sí, hay artículos ya muy recientes de que lo aplican desde un ámbito cognitivo, pero hablarlo desde un ámbito de reflexión todavía no se llega a ese ámbito que haga el chatbot, porque aquí, como tú lo mencionas, tiene que ver con las experiencias que se dan o se comparten desde un ámbito de contextos socioculturales. O sea, también es importante alimentarlo desde un ámbito sociocultural. Entonces, a lo mejor los va a llegar desde un aspecto cognitivo, más directivo de lo que tiene que hacer y no más bien de lo que se co-construye en la conversación. Yo creo que ahí tendría la limitante por el momento. O sea, de no interactuar con otras personas, al menos que va a dar su interacción con base a la pregunta que tú le hagas, pero no va a hacer reflexión con los demás que esté integrándose en ese grupo. O sea, ahí creo yo que sería lo interesante verlo. O sea, sí te puede dar una propuesta, una posibilidad, pero no va a ser con base a lo que se construya en el grupo. Solamente va a ser con base a lo que se alimentó de esa persona, que lo alimentó con base a ese lenguaje que le dio, ¿no? Para poderlo decir. Ajá. Y ahí creo que sería lo monológico. Ahí entraría un lenguaje más monológico más que dialógico. Acuérdate que aquí es la parte dialógica donde se co-construye con base al lenguaje, y este chatbot no está siendo dialógico, está siendo monológico. Entonces, ajá, la parte jerárquica, más bien el chatbot sería jerárquico, monológico,
y no sería colaborativo, horizontal, desde una co-construcción de un grupo que se da. Entonces ahí creo yo que sería la parte, sí sería interesante agregarlo como un elemento. Creo que ya es la parte de la creatividad que podemos ver, a ver cómo funciona desde un ámbito creativo, pero desde la epistemología creo que te podría decir, va a pasar esta situación. Entonces, pues bueno. A raíz de la pregunta que realizó mi compañera Dani Lu, se ven o cómo se observa la resistencia en este apartado con los clientes, porque la terapia se centra totalmente en el lenguaje, en cómo lo va manejando, en la resiliencia incluso del cliente, cómo se observan, cómo se presentan los procesos de resistencia y cómo se lidia con ellos en este apartado. Para esta práctica se le llama saturación de la narrativa, ¿sí? El discurso narrativo es muy denso, se le llama, o sea, muy pesado, porque la persona te está diciendo una y otra vez la misma situación, y por más que tú le intentas preguntar, sigue siendo esa persistencia de tener ese diálogo monológico en relación al problema que está teniendo y no permite que te des una conversación. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer ahí para brincar la saturación de esa narrativa? La metáfora. La metáfora te ayuda a brincarte esa, lo que tú le llamas resistencia, te ayuda a quitar la saturación, y si tú lo hablas desde un ámbito metafórico, la persona se aligera un poco y puede tener mayor apertura a hablar de una metáfora que hables desde el ámbito directo de esa narrativa que está teniendo. Es la forma en cómo puedes como brincar, ¿sí? Desde una saturación del discurso. Ah, ok. Sí. Sí. Bueno, me acuerdo que en clase habíamos visto algo acerca de la teoría de la comunicación. Pero, o sea, y aunque aquí noto que se da mucha importancia al discurso y a pues cómo lo ve la persona, cómo lo va expresando, pues no lo vi como tal, como una base, así tal cual. Entonces quería preguntarles si la teoría de la comunicación forma parte pues de la terapia colaborativa dialógica, o si no forma, y pues ¿por qué? Sí forma parte de lo que es la colaborativa dialógica, la comunicación, porque recuerda que también ahí dice que el principio donde te dice que es imposible no comunicarse, por ejemplo, ¿no? Entonces una forma de no comunicarse tiene que ver con la forma en cómo tú manifiestas tus ideas, la manera en cómo observas el comportamiento. Entonces desde ahí entra el principio, ¿no? Entra también la polifonía, ¿sí? La polifonía entre las múltiples versiones que puedes dar desde un ámbito lingüístico. O sea, sí aplica esos principios de la teoría de la comunicación. Sí. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Me gustaría que le dieran un aplauso al maestro por su participación. Muchas gracias. Me voy a leer la constancia del maestro Oscar Orlando García Cruz por su valiosa participación como expositor de la lectura Conversación, Lenguaje y Posibilidades, un enfoque posmoderno de la terapia. Dentro del espacio de lectura y reflexión, la tlacuachita ignorante en el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia del comportamiento, correspondiente a las actividades del CIDETAC el día de hoy, y está firmado por la directora, Elda Ruth. Muchas gracias, me gustaría otro aplauso. Y a su vez agradecer la participación de todos los alumnos, los maestros que asistieron aquí, se los agradecemos. Esta es la última participación del semestre 2025-3. Concluimos los lunes de la tlacuachita ignorante, y entonces a mí me gustaría pues invitarlos a los alumnos, a los docentes, a nuestro siguiente periodo en enero-mayo 2026-1. Seguiremos con estas participaciones y pueden entrar a nuestro canal de YouTube para ver las participaciones de los docentes. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, maestro, por su participación. Gracias.